Los ateos suelen tener mala fama. Cuando una persona religiosa escucha la palabra, suele sentir varias cosas, y ninguna positiva. Quizá te vea como un ignorante, o alguien que busca llamar la atención, haciéndose el especial por pensar diferente. Personalmente, creo que este odio hacia ellos se debe a la posibilidad de que el Dios al que estos creyentes han dedicado su vida sea falso, lo cual los llena de una tristeza vacía. No creo en Dios. Además, no creo en fantasmas, demonios ni monstruos. Esta no es una historia sobre un terror sobrenatural que acecha en la noche. Si existen cosas así, no las he visto. Debes entender que, ante todo, soy un escéptico. Solo creo en lo que la evidencia y mis ojos me obligan a creer. Y es por eso que soy ateo. Créanme, lo que he visto es mucho más aterrador que cualquier monstruo. Pero no siempre fui un no creyente. De hecho, mi padre y yo solíamos ser muy piadosos. Participamos en un movimiento religioso llamado los Seguidores del Camino. No era un grupo numeroso. Durante mi tiempo allí, nunca llegamos a tener más de 25 miembros, incluyendo adultos y niños. Ahora me doy cuenta de que esta iglesia, como la llamábamos, era en realidad una secta. La historia que voy a contarles ocurrió cuando estaba a punto de cumplir 16 años. Papá y yo nos habíamos unido al movimiento hace aproximadamente un año. Tras mudarnos al norte del estado, mi padre, un hombre profundamente espiritual, no encontró una iglesia que le gustara. Nos sentíamos como dos hombres sin hogar. Entiendan que cuando uno está profundamente arraigado en la religión, esta se convierte en el centro de su vida. La vida sin iglesia puede sentirse como una vida sin sentido. Sin embargo, con el tiempo, mi padre habló con personas de los círculos adecuados y, más temprano que tarde, empezamos a asistir a 3 reuniones semanales de los Seguidores del Camino. Nunca tuve mucha opción en esto. Mi padre era bastante estricto. Crecí sin videojuegos ni internet. Todas las noches, después de cenar y antes de dormir, mi padre y yo leíamos las escrituras juntos y hablábamos de cómo podíamos enriquecer nuestra conexión con Dios. Aunque parezca extraño, nunca me quejé. Mi padre era consultor en una empresa de ingeniería, así que nos mudábamos mucho. Nunca tuve muchos amigos, así que él era mi compañero más cercano. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años, así que solo nos teníamos el uno al otro. Era la única vida que conocía. Mi único otro amigo en el mundo antes de unirme a los Seguidores era mi perro, Rufus. Era de la raza Leonberger. Si nunca has visto uno, son perros altos y robustos con una personalidad increíble. Amaba a Rufus. Lo adoptamos poco después de que muriera mi madre. Me ayudó a superar el momento más difícil de mi vida. Cuando papá empezó a llevarme a las reuniones de seguidores, me impactó lo diferente que era de cualquier otra iglesia a la que había asistido durante mi infancia. Para empezar, no nos reuníamos en una iglesia. Cada reunión era en la casa de un miembro. Nuestro líder, el pastor Ross, nos guiaba en profundas lecciones de las escrituras y en la oración. Tras nuestras reuniones, nos mandaban a los menores de 16 años a hacer distintas tareas, por así decirlo. Como analizar X versículo y escribir un ensayo explicando su significado y lección, además de hacer oración en solitario en ciertos momentos del día. Sin embargo, la gran diferencia entre las iglesias convencionales y la de los Seguidores del Camino eran nuestras creencias. Para nosotros, nuestro grupo era el círculo elegido de la verdadera palabra de Dios. Quienes se agolpaban en iglesias comunes durante una hora cada domingo eran solo marionetas que cumplían con la formalidad religiosa. Quizás tenían buenas intenciones, sí, pero no eran verdaderos seguidores de Dios. Creíamos que nosotros, y solo nosotros, estábamos predestinados a entrar en la gloria de Dios. No puedo dejar de recalcar que ahora me doy cuenta de lo sectaria que eran estas creencias, pero, por favor, deben entender que esto era todo lo que conocía. Entre los adolescentes, siempre nos preguntábamos qué pasaba después de volvernos adultos. En ese entonces, solo éramos 4. Yo, Chris, de 13 años, y las gemelas Katy y Becky, de 14. Los niños menores de 12 años eran considerados demasiado jóvenes para tomar a Dios en serio, y normalmente se quedaban en casa. A esa edad, nunca pensé mucho en el romance. El pastor Ross, como lo llamábamos, lo prohibía. Lo consideraba una distracción de nuestro vínculo con Dios. Según él, el amor era algo solo para adultos. Pero, en retrospectiva, creo que estaba un poco enamorado de las gemelas. ¿Crees que comulgan con Cristo, como en Juan 6?
Mi mamá siempre habla de conversar con Dios. De verdad que lo escucha. Insistió Chris. Apuesto a que uno puede hablar con Dios cuando se convierte en adulto. Este era un tema delicado para mí. Tanto las escrituras como mis amigos siempre hablaban de escuchar la palabra de Dios. Aunque estaba seguro de haberlo sentido muchas veces, nunca había escuchado realmente su voz. Eso me hacía preguntar, ¿acaso no era lo suficientemente bueno como para seguirlo? ¿Estaba haciendo algo mal? Siempre sentí ese deseo de comunicarme con Dios. Lo anhelaba, pero nunca se me cumplió. Sin embargo, como era el mayor del grupo, siempre intentaba sonar sabio. Ya saben que pronto lo veremos. Cuando cumplamos 16, también estaremos en el grupo de adultos. Es fácil para ti decirlo. Cumples 16 en unas 2 semanas, ¿no? Respondió Becky. Tenía razón. Aunque llevaba menos tiempo con el grupo que mis 3 amigos, pronto me uniría al grupo de adultos. Algunas noches, después de orar, me acostaba en la cama con Rufus roncando suavemente a mis pies mientras pensaba en lo que me esperaba. Intenté no caer en el orgullo, pero me emocionaba lo que me esperaba. Oh, tienes que contarnos cómo es. Suplicó Chris. Solo un poquito, todavía tengo 3 años de espera. Antes de que pudiera decir nada, Becky intervino con una sonrisa. No, será un adulto genial como Brad. No nos dirá nada. Sí, Dijo Katie. probablemente se pavoneará como un adulto y se irá de nuestro grupo cuando llegue el momento de estudiar para la adultez. Sabía que bromeaban, pero aún así me entristecía un poco porque sabía que tenían razón. Ya pasó un mes desde que Brad, el hermano mayor de los gemelos, cumplió 16. Y desde ahí, dejó de salir con nosotros. Parte de mi emoción por la mayoría de edad era recuperar a Brad como amigo. Cuando Brad cumplió 16 años, fue una experiencia agridulce. Claro que me alegré de que mi amigo pudiera profundizar su relación con Dios, pero tenía miedo de perderlo, aunque fuera por poco tiempo. Chris, Katie y Becky me caían bien, pero Brad era un chico y tenía mi misma edad. Era muy cercano a él y sabía que él también me apreciaba mucho. En cuanto Brad y yo nos conocimos, nos entendimos de inmediato. Nuestra amistad se sentía natural. Siempre que estábamos juntos, Brad se esforzaba por sentarse a mi lado o por asegurarse de que trabajáramos juntos en las actividades de grupo de las reuniones. Creo que llevaba mucho tiempo esperando que un chico de su edad se uniera a los seguidores. Él quería un mejor amigo, y supongo que yo también. 2 semanas antes de su cumpleaños, vino a pasar la noche en mi casa. Lo hacía de vez en cuando. Nunca pude quedarme en su casa por mucho tiempo porque él tenía hermanas y el pastor Ross decía que no era apropiado que me quedara allí. Solo fue cuando crecí que me di cuenta de a qué se refería con eso. Después de cenar y leer las sagradas escrituras, subimos a mi habitación a charlar un rato antes de dormir. Cuando él se quedaba, solía dejarle la cama mientras yo dormía en un saco de dormir en el suelo con Rufus. Aunque suene raro, hablábamos mucho de las escrituras por diversión. Ya mencioné que mi papá prohibía cosas como internet, los videojuegos y los cómics, pero teníamos la Biblia. Teníamos nuestros propios héroes. Esa noche nos sentamos en mi cama y hablamos de lo genial que habría sido ver a David luchar contra Goliat. Hablamos largo y tendido sobre lo épica que debió haber sido esa batalla. Pero en medio de la conversación, Brad empezó a verse algo nervioso, como si estuviera guardando algo. ¿Crees que seguiremos siendo amigos después de cumplir 16? Claro, Brad. Dije. Eres mi mejor amigo, después de Rufus, claro. Brad soltó una pequeña risa. Veo que realmente lo amas. Pues sí, lo amo más que a cualquier cosa. La cara de Brad pasó de una sonrisa a una cara neutra por unos segundos, casi consternada. Pero rápidamente volvió en sí. Yo solo. Brad hizo una pausa, mirando sus pies. A veces solo quiero que las cosas sigan así. Eres muy importante para mí y no quiero que nuestro vínculo cambie. Sentí que Brad quería decir algo importante, pero le costaba encontrar las palabras. Oye, Dije, poniendo mi mano en su rodilla para llamar su atención. Se tensó un poco cuando hice eso. nuestros cumpleaños son con solo un mes de diferencia, aunque no nos veamos mucho durante ese mes, todo volverá a la normalidad cuando cumpla 16. Todo estará bien, lo prometo. Brad se quedó allí sentado un rato, como si reflexionara. Al cabo de un minuto, inesperadamente me abrazó con fuerza. Te amo de verdad. Susurró en mi hombro. Oye, yo también te amo, hermano.
Pasaría mucho tiempo antes de que comprendiera el significado de esa noche. Después del cumpleaños de Brad, no lo vi durante una semana. Cuando pregunté, el pastor Ross me dijo que Brad estaba ocupado profundizando su conexión con Dios. Extrañaba muchísimo a mi amigo, pero sabía que con el tiempo yo también cumpliría 16 años, y ahí estaría al tanto de todo. Cuando Brad finalmente regresó, parecía diferente. La primera vez que lo vi, corría a abrazarlo, pero Brad se apartó de forma casi agresiva. En las semanas previas a mi cumpleaños, parecía estar raro. No era que no me hablara. Más bien, parecía tratarme como a un conocido cualquiera. Se acabó nuestra estrecha amistad que habíamos construido durante el año que nos conocimos. No puedo mentir, dolió. Pero esperaba que ese dolor durara poco, ya que mi cumpleaños se acercaba rápidamente. El día de mi 16º cumpleaños, papá me recogió del colegio, algo que casi nunca hacía. Había salido temprano del trabajo para pasar la tarde conmigo. Hola, campeón. ¿Estás listo para tu gran día? Sí, papá. ¿Qué ganas? Gracias a Dios. Alabado sea Dios, hijo. Papá estaba muy orgulloso de mí esa noche. Me hizo sentir especial. Desde que mi madre falleció, habíamos pasado por todo juntos. Esa noche fue la culminación de mi camino hacia la adultez y sabía que mi papá me acompañaba en cada paso. Me llevó a mi restaurante favorito, una pizzería local, a cenar temprano. Después, jugamos unas rondas de bolos para matar el tiempo hasta nuestra reunión de seguidores. Hasta el momento, estaba resultando un cumpleaños genial. Cuando llegamos a casa de Ross para la reunión, fue una experiencia surrealista. Desde el primer momento, fui el centro de atención. Todos me desearon un feliz día. Después de cantar la canción de cumpleaños, el pastor Ross nos guió con la lectura de las escrituras. Como era costumbre, después de una hora, los niños se marcharon. Al salir, Katie me dijo en broma: Nos vemos en unos años, señor adulto. Los demás adultos se rieron mientras Katie, Becky y Trish salían de la sala. De repente, se hizo un silencio absoluto. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que todos me miraban fijamente. Papá se me acercó por detrás. ¿Listo, niño?, preguntó. Sí, señor. En ese momento, el pastor Ross se me acercó. Su alta complexión me sobrepasaba casi 1 metro. Salgamos un momento mientras todos se preparan para la ceremonia. Primero quiero hablar contigo a solas. Miré a papá, confundido. ¿Ceremonia? No me había dado cuenta de lo formal que era todo esto. Estaba dudoso, pero papá me hizo un gesto de aprobación con el pulgar y salí con el pastor Ross. Dimos un paseo corto fuera de la casa de su rancho. Él vivía en el campo. La zona era bastante aislada y estaba rodeada de bosques. A algunos les asustaría la idea de caminar por ahí con un hombre mayor, pero yo confiaba plenamente en el pastor Ross. Mientras caminábamos por el perímetro de la propiedad, no perdí de vista la casa en ningún momento. ¿Sabes lo que significa ser siervo de Dios, hijo? Me preguntó. Lo pensé un momento, preguntándome si sería una especie de prueba. Bueno, es vivir nuestras vidas enteramente para su gloria. Así es, dijo el pastor Ross. Él realmente era un hombre muy carismático. Sabía cómo hacerte sentir amado por Dios. Nos hacía sentir como si perteneciéramos a los seguidores como una familia. Levantó los brazos y continuó. Nuestras vidas están destinadas a glorificar al Creador. Fuimos creados a su imagen divina para ejemplificar su nombre entre los paganos que lo abandonan. ¿Te refieres a todos los pecadores y personas malvadas? Sí, pero también los que creen seguirlo. Ensucian su santo nombre al afirmar que siguen a nuestro Señor Dios en lo alto. Esto me incomodó un poco. Pastor Ross, tengo curiosidad. Sé que somos hijos de Dios, pero ¿por qué quienes no son seguidores del camino no pueden ser también personas de Dios? Ross se detuvo y se giró hacia mí. No olvides, hijo, lo que dice Mateo 7. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la encuentran. Nunca olvides que somos esos pocos. Todos los demás que llevan el nombre de Dios lo hacen sin autorización. Sí, sé que tienes razón. Dije. Me da pena que todos menos nosotros van a ir al infierno tras morir. Tienes un gran corazón, respondió Ross. Úsalo para formar una familia en la iglesia y glorificar el nombre de Dios. Casi habíamos dado la vuelta a la propiedad.
Estoy seguro de que tu padre y los demás ya casi terminan de instalarse. Has sido un buen hijo de Dios este último año. Pero ¿estás listo para hacer los sacrificios necesarios para ser un verdadero hombre, temeroso y obediente de nuestro Señor? Me dijo mientras puso su pesada mano en el hombro. ¿Sacrificios? En ese momento, pensé que se refería a caridad o algún tipo de servicio comunitario. Sí, Pastor Ross, estoy listo. Ambos sonreímos, y él me acompañó de vuelta al interior. La puerta de la sala donde se celebraba nuestra reunión estaba cerrada, pero Brad me esperaba. El pastor Ross le hizo un gesto a Brad y luego entró en la sala de reuniones. Espera un momento. Me dijo Brad. Quería que supieras que siento mucho que las cosas hayan estado raras últimamente, pero me alegra mucho que ahora podamos ser hermanos en Cristo. Le sonreí. Yo también estaba feliz. Me miró mientras abría la puerta, y me dijo. Feliz cumpleaños. Y entonces, mi infancia terminó. El pastor Ross, mi papá, Brad y los padres de los gemelos, junto con algunos adultos más, estaban en la habitación. Todas las persianas estaban cerradas y la única iluminación provenía de varias docenas de velas que había por toda la habitación. Brad entró detrás de mí y cerró la puerta. Bienvenido, hermano. Dijo el pastor Ross. Esta noche, te convertirás en un hombre de Dios. Tenía miedo. Al principio no sabía por qué, pero algo en esto me desconcertó profundamente. La habitación estaba casi irreconocible. Había desaparecido la cómoda sala de estar donde solíamos reunirnos. Si alguna vez hubiera visto una película de terror, la habría comparado con una especie de altar demoníaco. La tenue luz alargaba las sombras de la habitación. Parecían oscurecer los rostros de todos. Quizás por la oscuridad, solo entonces me di cuenta de que mi padre sostenía una correa. En el extremo de la correa, estaba Rufus. Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué está aquí Rufus? Dije. El pastor Ross habló antes de que mi papá pudiera responder. Ser un verdadero seguidor del camino significa que todos somos una sola familia. Y las familias confían entre sí. Se aman. Pero sobre todo, las familias nos hacemos responsables. Para tener verdadera comunión con Dios, debemos purificarnos del pecado. Por eso estamos todos aquí. Miré a mi alrededor. Papá sonreía mientras Rufus descansaba a sus pies. Brad estaba a mi lado. Noté que tenía su mano en mi espalda desde que entré. La mirada del pastor Ross no se apartó de mi rostro. Es pecado anteponer cualquier otra cosa a Dios, hijo. Dijo el pastor Ross. Por eso está aquí el animal. Tu hermano Brad nos ha dicho que antepusiste a esta bestia por sobre Dios. Dios siempre debe ser lo primero en nuestras vidas. Para ser un verdadero seguidor, todos hemos tenido que purificarnos de nuestros pecados. Ya sea orgullo, adulterio o, en tu caso, crear un ídolo falso. No sabía qué estaba pasando. Mi pequeño y feliz mundo se derrumbaba. Era plenamente consciente de que temblaba. Respiraba con más fuerza. No estaba entendiendo nada. ¿Qué había hecho mal? ¿Acaso no fui lo suficientemente creyente? El pastor Ross se acercó a mí y sacó la mano de detrás de la espalda, revelando un gran cuchillo de chef. Es hora de que te absuelvas de tus pecados. Como dice la carta de Pablo a los romanos, la paga del pecado es muerte. Dijeron todos al unísono. Me tomó un momento darme cuenta de lo que decía. Antes de que me diera cuenta, aquel cuchillo ya estaba en mis manos. Espera. ¿Qué? ¿Quieres qué? Yo. ¿A Rufus? Empecé a jadear. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero no. Es una locura. Rufus es un buen chico. Pero nunca lo puse por encima de Dios. Él es mi amigo. No puedes pedirme que... Caí de rodillas. Rufus me miró e intentó acercarse a mí. Mi padre lo apartó con brusquedad. Hijo. Dijo papá. Debes hacerlo. Has puesto las cosas terrenales antes que a Dios. Todos debemos renunciar a las cosas en nombre de Dios. Perdí a tu madre hace tantos años. Ese fue mi castigo por vivir una vida pecaminosa a tu edad. El pastor Ross me ha ayudado a comprenderlo. Sé que esto es difícil, pero debemos mantenernos firmes y decididos ante los ojos de Dios. Pero papá. Lloraba a gritos. Esto era demasiado. No podía comprender lo que oía. Me pedían que sacrificara a Rufus en nombre de Dios. Pero yo lo amaba. Sin Rufus, nunca habría superado la muerte de Maná. Me había dado tanto, y él solo pidió mi amor a cambio. ¿De verdad podría hacerlo? Me di cuenta de que Brad se había puesto enfrente mío.
Sé lo difícil que es esto. Limpiar el pecado es tan difícil porque Satanás te tiene dominado, como me tuvo a mí. Yo Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. estaba lleno de una lujuria pecaminosa. Una lujuria que habría destrozado nuestra amistad. Ese fue mi pecado. Era malvado y casi me consume. Pero con la ayuda del pastor Ross y ese cuchillo, liberé mi lujuria. Y entonces, vi a Dios. Realmente lo vi. Sentía que no podía procesar la información que me llegaba a la cabeza. En ese momento, me quedé allí sentado, con la mirada alternando entre Rufus y el cuchillo. El pastor Ross se arrodilló frente a mí. Para tener comunión con Dios, debes estar libre de pecado. Nosotros somos los verdaderos, y únicos, realmente puros en este mundo repleto de escoria. Yo sentí que apretaba el cuchillo con más fuerza. Por un momento, lo pensé. Le había dicho al pastor Ross que mi vida pertenecía a Dios. Era mi deber asegurarme de que nada se interpusiera ante él. Era un seguidor del camino. Pero entonces vi a Rufus, mirándome con despreocupación, claramente sin saber qué estaba ocurriendo. Jadeaba levemente con esa gran sonrisa de perro que aún adoro. Era mi mejor amigo. Me amaba incondicionalmente. No podía hacerle más daño que a mí mismo. Entonces, el cuchillo se me resbaló de los dedos y cayó al suelo. No puedo. El ambiente en la sala se volvió tenso. Se quedó en silencio un rato. Me quedé mirando al suelo, esperando lo que vendría después. Todos parecían haber cambiado. Miraban al pastor Ross, esperando ver cómo reaccionaría. Ross me observaba, decidiendo cómo manejar la situación. Se encorvó y recogió el cuchillo. Parece seguro. Dijo Ross en voz baja. Luego me agarró el brazo con violencia y dijo con frialdad. Entonces, si decides abandonar a Dios, llevarás para siempre la marca de la bestia. Con una fuerza sorprendente, Ross me inmovilizó el brazo izquierdo. Antes de que comprendiera del todo lo que estaba pasando, empezó a clavármelo lentamente. El dolor era cegador. El calor del cuchillo me quemaba el cuerpo. Intenté soltar el brazo, pero la fuerza de Ross era considerable. Pero lo que más me dolía era mi padre, allí de pie, observando todo. No hizo nada para evitar que mutilaran a su único hijo. Incluso después de que dejé de resistirme, papá permaneció allí, impasible. Cuando Ross terminó, miré mi brazo. Para mi horror, realmente me había marcado como malvado. 3 profundos 6 aparecían en mi cuerpo, se podía ver hasta el músculo de mi carne. La sangre me corría por el brazo y se acumulaba en el suelo. Yo ahora llevaba la marca de la bestia. Sollocé mientras caía al suelo. Sabía que estaba acabado. Había terminado con el grupo. Había fracasado. Me quedé allí, agonizando, mientras Ross hablaba. Eres el mal del mundo, engendro blasfemo. Y te expulso de esta comunidad y de mi hogar. Dijo. Pero antes, debo terminar la obra de Dios. Se inclinó a centímetros de mi cara y susurró, para que solo yo pudiera oírlo. Hágase su sagrada voluntad. Amén. Hasta el día de hoy, juro que pude escuchar una leve risa provenir de él tras decir aquellas palabras. Comprendí demasiado tarde sobre a qué se refería con eso. Cerré los ojos con fuerza, y pude escuchar cómo los llantos de Rufus se volvían más y más fuertes, amenazando con romperme en miles de pedazos. Pero entonces, hubo silencio. Abrí los ojos, y vi la hoja de acero plateado del cuchillo ya incrustada en el cráneo de Rufus. Haciendo que él cayera bruscamente al suelo. En retrospectiva, me diría a mí mismo que había sido rápido. Estoy seguro de que Rufus no sintió nada. Había sido una muerte rápida y no sufrió. Al menos eso es lo que hasta el día de hoy quiero creer. En ese momento, mi brazo quedó completamente olvidado. La agonía que sentí en mi corazón fue un torrente de dolor absoluto. Empujé a Ross y agarré la cabeza de Rufus. En ese instante, me quedé allí acunándolo. Me ardía la cara mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Una parte de mí murió esa noche. Oí a Ross decirle a mi padre: Saca a ese monstruo de mi casa. No dudé de que se refería a mí. Juntos, me obligaron a que me alejara del cadáver de Rufus. Intenté resistirme, aferrarme a mi Rufus, pero entre mi herida y su fuerza adulta, no pude luchar contra ellos. Me obligaron a salir de la casa y a subirme al coche. Papá me llevó a casa en silencio. Pero ya no lloré más.
no delante de él. En ese momento, perdí toda capacidad de sentir. Al llegar a casa, fui directo a mi habitación. Unos minutos después, entró mi padre. Tenía un botiquín de primeros auxilios en la mano. Mi padre siempre había estado ahí para mí. Era mi constante. Incluso ahora, nuestra divertida noche de pizza y bolos a miles de kilómetros de distancia seguía en mi mente, todavía quería que él me dijera que todo estaría bien. Necesitarás esto. Dijo secamente, antes de tirar del botiquín sobre mi cama. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en mi puerta. Ten tus cosas preparadas para mañana. Y que Dios se apiade de tu desdichada alma. Después de eso, lo escuché salir de la casa, subirse a su auto y alejarse a toda velocidad. Hice todo lo posible por vendarme la herida. Fue un trabajo descuidado, pero evitaría que me desangrara mientras dormía. Sin embargo, no era un profesional. No tenía puntos ni nada que curarme. Sabía que llevaría estas cicatrices para siempre. Hice lo que me indicaron y empaqué todo lo importante, que no era gran cosa. Una maleta llena de ropa y una foto mía con Rufus cuando era cachorro. Hasta el día de hoy, sigue siendo mi posesión más preciada. No empaqué mi Biblia. Finalmente, me metí en la cama. Instintivamente, miré a los pies de mi cama, donde Rufus solía dormir. En ese momento, mis sollozos salieron a raudales. Lamenté todo lo que había perdido esa noche. Mi iglesia. Mis amigos. Mi padre. Mi Rufus. Siempre había sido una persona buena y piadosa. Veía lo mejor de cada persona. Nunca había estado en una pelea. Nunca había tenido malos sentimientos hacia nadie en mi vida. Pero esa noche, experimenté el odio por primera vez. Odiaba al pastor Ross. Odiaba a mi padre. Odiaba a Dios. A pesar de lo que me pasó hace tantos años, me gusta pensar que soy optimista de corazón, así que quiero terminar esta historia con una nota positiva. A la mañana siguiente, bajé y no me encontré con mi padre, sino con mis tíos. Resulta que la hermana de mi padre, a quien solo había visto un par de veces, siempre había desaprobado mi educación excesivamente religiosa. En algún momento de la noche, mi padre la llamó y le preguntó si podía mudarme con ellos. Él le había dicho que, supuestamente, era un adolescente rebelde que necesitaba un cambio de actitud. A pesar de sus mentiras, ella me conocía mejor que eso. Me dijo que le preocupaba que me metiera en problemas, así que rápidamente nos fuimos de la casa esa misma noche. 24 horas después del peor momento de mi vida, estaba a 3 estados de distancia de mi anterior hogar. Si se lo preguntan. No, nunca volví a ver a mi padre. Mis tíos eran gente amable. Ella era profesora de ciencias en un instituto y él, periodista en el periódico local. Nunca les conté los detalles enfermizos de mi pelea con papá, y ellos no preguntaron. Me acogieron como si fuera uno de ellos. Eran la personificación de los no creyentes a los que crecí menospreciando. Me avergoncé muchísimo cuando me di cuenta de lo buenas que eran estas personas en realidad. ¿Cómo carajo pude haber sido tan ciego? Me encantaba aprender ciencias con mi tía. De pequeño, mi padre siempre intentaba suprimir mi gusto por la materia. 2 años después de mi terrible experiencia, fui a la universidad con la intención de especializarme en microbiología. Me costó hacer amigos en la preparatoria, pero mi primer compañero de cuarto en la universidad, llamado Rick, fue alguien con quien me conecté rápidamente. No fue hasta que me di cuenta de que él era gay que entendí el misterio de Brad que hace tantos años nunca pude comprender. Brad me había amado, y por ello, tuvo que pagar las consecuencias. Las consecuencias de aquella lujuria pecaminosa. Esa revelación me dolió más de lo que creía capaz de soportar después de esa noche. Lo que más me dolió, sin embargo, fueron las pesadillas. En mis sueños, estaba de vuelta en esa habitación. Solo que ahora éramos solo yo, el pastor Ross y mi papá. Rufus yacía muerto en el suelo. Yo estaba allí de pie, desnudo. Ross y papá cantaban. Elimina tu pecado, elimina tu pecado, elimina tu pecado. Una y otra vez. Aquel cuchillo de cocina estaba en mi mano. Bajaba lentamente la hoja hasta mi entrepierna, pero antes de cortarme, antes de mutilarme como Brad, me despertaba gritando. Lo que aún me quema por dentro es que una parte de mí aún extraña a Brad. A pesar de las circunstancias de esa noche, nunca lo odié ni lo culpé. Era un niño, como yo. Fuimos adoctrinados. Nuestra iglesia nos lavó el cerebro. Ojalá pudiera volver atrás y salvarlo, pero estoy seguro de que ya está demasiado perdido.
A los pocos meses de empezar la universidad, conocí a Emilia en un grupo de apoyo para víctimas de abuso familiar en el campus. Nunca me atreví a compartir mi situación, pero me hizo sentir bien escuchar a otros. De niña, Emilia había sido golpeada con bastante frecuencia por su madre alcohólica. Y aunque mi situación no era la misma que la de ella, sentí un agujero en el estómago cuando contó todo eso. Ella era todo lo que yo nunca pensé que merecía. Era hermosa, inteligente, pero sobre todo, amable. Sin darme cuenta, nos hicimos novios. Las cosas avanzaron rápido entre nosotros. Pero una noche, después de hacer el amor por primera vez, ella se fijó en la cicatriz grabada en mi brazo. La del 666. Empecé a contarle una historia falsa sobre que me lo habían hecho unos amigos cuando asistimos a un concierto de black metal, pero luego rompí a llorar y le dije la verdad. Toda la verdad. Nunca le había dicho eso a nadie. La mayoría de las chicas habrían corrido tras algo así. Y estaba seguro de que ella haría justamente eso, después de todo apenas nos conocíamos. Pero Emilia simplemente me abrazó y me dejó llorar. De alguna manera, lo hizo más fácil. Hablar lo hizo más fácil. Después de esa noche, la frecuencia de las pesadillas disminuyó drásticamente. Supongo que eso nos lleva de vuelta al principio. Con el tiempo, llegué a considerarme ateo, porque ningún dios amoroso podría permitir los horrores que me sobrevinieron esa noche. Ningún dios podría permitir que un grupo de supuestos hombres justos mutilara a niños indefensos y saliera impune. También podría explicar las razones científicas de mi ateísmo, pero ese no es el objetivo de esta historia. Han pasado 5 años desde aquella noche. El año que viene, cuando terminemos la universidad, Emilia y yo nos casaremos. Mi compañero de piso, Rick, será mi padrino de boda, y mis tíos estarán ahí para mí. Ahora tengo una nueva familia, y eso es todo lo que siempre he deseado. Todavía tengo esa foto mía con Rufus en mi mesita de noche. Lo extraño cada día. Sin embargo, parece ser que el pasado no planea irse tan fácilmente. Hace poco vi un volante en mi campus universitario anunciando una reunión de los seguidores del camino. Seguramente no podía ser el mismo grupo, ¿verdad? Debía ser una coincidencia, al menos eso quería creer. Me hizo pensar. Chris, Katie, Becky y Brad ya son universitarios. Si fueran a la universidad, seguro que querrían difundir su evangelio perverso. Yo lo habría hecho si siguiera ahí. Así que diré esto como advertencia. Si decides ir a una iglesia o a un club religioso, ten cuidado. Sé que la mayoría son inofensivos y tienen buenas intenciones. Pero recuerda, no existen los monstruos. No existen los demonios. Los hombres pueden ser los verdaderos villanos. Las ideologías también. Y ambas pueden dejarte cicatrices de por vida, a veces literalmente.